Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio, Cota. ¿qué tipos de miel has probado? Híjole. ¿A qué te suena? Ajá. O sea, ¿cuántas? No Sí, sé. o variedades, o sea, ¿cuáles puedes nombrar, no? Yo miel. Conozco la caro? habitual. ¿La caro? No sé si es caro, pero la que venden en el tianguis. Ajá. Que no sé de dónde, no sé cuál La sea. abeja, digo, es miel de abeja, ¿no? Ajá. ¿De qué color es? Color miel. pero café, ámbar, ¿no? textura. ¿Has probado la que es como mantequilla también probablemente? Ah, claro, sí, como sí. ¿no? La Esa. miel mantequilla que le llaman, pero bueno, es cristalizada. Ujú. Ya ves, si has probado más. Ah, bien, ¿Qué bien. ¿Qué más te suena? Que vende el señorcito ahí en el tianguis que trae su carrito. ¿Qué más te vende? ¿Miel de? ¿La de propóleo? Bueno, vende propóleo. Vende, a veces tiene lo que ellos llaman miel de avispa, ¿no? Ah, esa no sé cuál es. Pero mi pregunta iba un poco más. ¿Has probado miel que no sea de abeja europea? Creo que ¿te sí, suena? pero no estoy tan seguro. Porque estabas borrado. No, O sea, porque- estabas en una situación. Porque ya me hiciste dudar de Ajá. qué tipo de miel conozco. O sea, Ya. ahorita que empezaste con esa pregunta dije, Ok. madres, conozco más de una. ¿Has probado de melipona? ¿Te suena? ¿Has probado Creo que miel sí. de melipona? Estoy casi seguro de que sí. Ok. ¿Has visto colonias de meliponas? He visto un panalito chiquito, que no son panales, pero eran Ajá. unas cajitas Exacto. de meliponas. Ajá. Ah, lo vimos juntos en Ajá, Colique. es correcto. Ya, es cierto, es cierto. Bueno, entonces sí las has visto y has visto a las meliponas. Entonces, Ujú. ¿cómo son? Como moscas. Exacto. ¿No? Bueno, ahí se compara, ¿no? Como Ajá. parece más una mosca que lo que creemos que son las abejas. Ujú. Porque tenemos inundado nuestro imaginario cultural y colectivo por la abeja europea, pero que, como alguna vez ya hemos platicado aquí, esa apariencia de la abeja europea realmente es bastante inusual en lo que a abejas respecta, ¿no? O sea, ellas se sale de la norma. Sin embargo, el imaginario occidental pues las normaliza como a partir de ahí tú imaginas una abeja. Entonces por eso decimos que las meliponas parecen moscas, pero realmente pues las meliponas parecen abejas de aquí, ¿no? Ujú. Si nunca hubiéramos sido conquistados, a lo mejor ese sería nuestro imaginario de abeja, Ok. ¿no? Porque son las nativas. Bueno, pero eso. Quería abrir un poco la brecha, tomando en cuenta. ¿Ustedes allá afuera les ha tocado probar miel de melipona? Si sí, ¿qué dirían que es diferente? A lo mejor va a depender en qué parte del país, no lo sé. Ya lo estaremos platicando aquí. Y meliponas, pues hay un montón, ¿no? También esa es la diferencia. Apis de la mielífera, pues de la abeja europea, pues es una y algunas variedades y las africanizadas y no sé qué, pero son poquitas. Meliponas son un montón. O sea, decir meliponas en realidad es un género, ¿no? Ok. Y te abre pues a un mundo de abejas. Pero ¿te parece bien que para no gastar más tiempo en esto, en las mieles que has probado o no probado, Claudio, quién nos va a acompañar para indagar de meliponas? Hoy tenemos con nosotros aquí en el Masaje Cerebral a Gabriel Calvillo Méndez, diseñador industrial por la UNAM, cofundador de Refugio, donde trabaja en torno al uso del diseño como una herramienta para la conservación de los polinizadores nativos. También es cofundador de Maliarts, una agencia creativa multidisciplinaria. Desde el 2020, Gabriel imparte clases en la Universidad Iberoamericana Puebla. Actualmente también lo hace en Universidad Centro. En el 2023 comenzó la maestría Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos en la Universidad del Medio Ambiente. Y hoy está con nosotros Gabriel. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bienvenidazo. Vamos a aumentar a esa semblanza y tiene la voz de cáncer. Y tiene la voz de cancerbero. Que Sí. me acabo de enterar. Sí, en efecto, quienes estén escuchando allá afuera y conocen a Cancerbero, no renació Cancerbero, en paz descanse, pero tenemos aquí a nuestro sustituto mexicano, ¿no? Oye, Gabriel, fíjate que yo me estaba acordando y creo que es un buen pie para entrar, que en una charla que tuvimos tú y yo hace ya no tanto,
yo tenía la idea de la melipona como la abeja maya, ¿no? Como la abeja yucateca, lo que llaman la abeja maya. Y tú me hiciste saber a mí, pues no, yo ni sabía en ese entonces, que lo que llamamos abeja maya en realidad son varias especies, ¿no? O sea, que no es que haya una abeja maya, son un montón. Hay una que es como la más famosa. Sí. Y justo ahorita con lo que decían hace ratito, es justamente la que se parece un poquito más al lápiz melífera. Ok. O sea, sí tiene rayitas negras, amarillas, es más chiquita. Ajá. Es la Melipona becheyi, Ok. que es como el nombre científico. Ajá. Shunankab es el nombre maya. Esa es como la famosa, Ajá. que significa, si no recuerdo mal, significa la abeja reina. Ok. Shunankab. Y hay otras, ¿no? También allá en la península. En la península hay como, no estoy seguro si son 17 o 19 especies. Ah, sí, son un montón. Ajá. Sí. En México hay como 46 Melipona. meliponas. Y todas esas producen miel. Todas Oh, producen miel, pero no todas producen suficiente miel como para comercializarla. Ah, ok. Ahí. Y en realidad, o sea, cuando se habla de melipona, que ahí luego me fallan los términos biológicos, y es familia, pero o sea, están las meliponini, que es lo que abarca todo, ¿no? Ok. Es una tribu. Y dentro de las meliponini están las meliponas y algunas otras especies como la que conocieron en Veracruz. Más, Bueno, por ahí, en Puebla, en Puebla, sí, sí. cerca de Veracruz. Que esa es una Scaptotrigona, pero es como de la misma tribu, pero comúnmente a todas las decimos meliponas. Meliponas. Ujú. Oye, y el cultivo, porque ahí vienen varias dudas que han surgido. O sea, el cultivar la miel de melipona es prehispánico, sí, es algo que viene. Sí. De hecho, se dice que la cuna de la meliponicultura, que no es lo mismo que apicultura, ¿no? Meliponicultura. Meliponicultura. Otra vez. Tienes tarea. Meliponicultura. Meliponicultura. Vamos a hacer un trabalenguas al final del programa, así que pónganse al tiro. Pues es Yucatán, ¿Ah, sí? justo con los mayas. Hay vestigios de más de 2000 años. Dicen que probablemente lleve más tiempo. Ujú, De los mayas trabajando con Melipona becheyi en específico. ujú. Y de ahí se fue como expandiendo, ¿no? Después se fue a la zona de Puebla con los nahuas, totonacas. Claro. Los mixtecas creo que también. Ajá. Pero ahorita ya son bien poquitas regiones donde Sí, se sigue practicando así como de manera así como comunitaria. Ajá. Bueno, en general. Tradicional, digamos. O de cualquier forma, Sí. ¿no? O sea, hay regiones, por ejemplo, Oaxaca, que se supone que en algún tiempo era muy común y ahorita pues, prácticamente ya no encuentras. Oye, y, o sea, bueno, aquí entonces, digamos, tenemos una nación, bueno, no nación, una región, ¿no? Vamos a pensar Mesoamérica, con pues, ya este uso, y se pierde porque traen a la europea, pero, o sea, nada más para darnos una idea, o sea, hay una diferencia como de productividad, Sí. o por qué hay además del mercado, ese cambio tan... Sí, o sea, especies como la Shunankab o la Scaptotrigona mexicana, que es la de Puebla, que son las que más se utilizan para producir miel, te pueden producir, si te va súper chido, 2 litros en un año. En un año. En un Ah, año. sí, ok. Una colmena de abeja europea te produce más de 30 litros. Ya, entonces ahí Sí. ahí hay un punto de mercado Ok, pero eso claramente ha traído consecuencias, ¿no? Que es lo que vamos a empezar a desilvanar aquí, porque finalmente las abejas nativas pues, son polinizadoras de plantas nativas, ¿no? O de plantas locales. Exacto. Ok, pero vamos poco a poco, o sea, para no perder nuestra costumbre, con Claudio, con ustedes, con las preguntas. ¿Te has fijado que te cambia la mirada No, cuando pasamos a este totalmente. punto del Ahora- programa? Ahora, yo lo disfruto tremendamente, pero lo hemos puesto a prueba, ¿no? En episodios que me ha tocado estar solo, pues la gente o extraña esas preguntas, Claudio. O sea, que es algo que creo que también a la gente le gusta porque se siente en tu lugar. Tú eres el ¿no? ¿Cómo Exacto. te llamamos? ¿El interventor de la Secretaría del Ciudadano? El ciudadano El ciudadano. o la ficha negra en el maratón. Exacto. Ficha negra del maratón. Dígalo. Ya que estamos en esto de la miel. O sea, a lo mejor producen menos cantidad, volumen, pero a lo mejor esa miel tiene otras propiedades. Ujú. Se postula, se les atribuye, por ejemplo, a la miel de melipona, por ejemplo, propiedades medicinales, sin ir más lejos. De hecho, tú vas a la página de gobierno ahorita de la CEGOP y pones melipona y te sale como que eso,
¿no? Como, dirían ustedes, que estas propiedades, o sea, ¿te suena que puede tener propiedades medicinales la miel? Sí, no, ¿por qué? @coteriart, ¿Y cuáles? @claudífonos, #masaje cerebral. Pues sí, ¿cuáles? Pero, O sea, en caso de que sí, ¿cuáles? sí, si quieres. En caso de que no, ¿qué te afecta? O nos vas a recomendar en dónde comprar, ¿no? Exacto. En caso de no, ¿qué te quita? Exacto. Cuéntenos ustedes también, ayúdenle a Claudio, y más bien, y cuéntenos sus experiencias propias, y vamos y venimos, no le cambien. Estás escuchando Masaje Cerebral. Ya estamos de vuelta en el masaje cerebral, que hoy está versando sobre abejas meliponas, y está con nosotros Gabriel Calvillo. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí. Sí. Y nos está, bueno, antes del corte, Andrés Cota preguntó que, uno, ¿crees que la miel de meliponas tenga propiedades como curativas? Ajá, medicinales, Medicinales. vamos a decirle. Ajá. Yo creo que si lo preguntaste es porque sí. Ok. No, yo me lo pregunto también porque en muchos lados, pues así te la venden, ¿no? O sea, tú vas a alguna comunidad Ajá. donde sí la estén empleando. O sea, es el marihuanol de las mieles. De manera tradicional y o lo han adoptado, ¿no? O readoptado, también como una especie de generar utilidad a partir de conservación. Y te la venden como con propiedad medicinal. Ujú. Y pues bueno, obviamente hay muchas cosas en este país que te venden así como un jarabe de ajolote, que pues nunca, ni siquiera se han terminado de hacer estudios, ¿no? Pero bueno, con la miel es una sustancia que tenemos mucho más tiempo coexistiendo con ella. La pregunta es, Sí. si tiene propiedades ¿Cuáles? medicinales, ¿cuáles son? Ujú. Yo voy a decir algo así muy de mi recuerdo de niño. A mí me daban miel con limón cuando me enfermaba de la garganta. Entonces yo creo que tiene una chamba de jarabe. Ok. ¿Y ya? Y... No, porque ya dijiste y ya, entonces tiene que tener Hemos... más. Faltan varios. Desinflamatoria. Ah, ¿Sí? muy bien. Ahí Ahí te le va. estás pegando uno. Ajá. Y... No, ya, no sé. O sea, Tú tienes miel en tu casa a veces. Sí, Y a habitualmente. veces tienes un tarro que se te queda años. sí. Se te contamina. Bueno, no tanto de así como Bueno, años, pero se te contamina. de hormigas. No, bueno, sí, eso es otro tipo de... No, pero así como que se echa a perder, ¿no? Sí, no le salen hongos, ¿te has Sí, fijado? yo había entendido que la miel no se echaba a perder. ¿Le salen hongos? No. Ah, pues es que tiene muchas cualidades, ¿no? Este elixir. Yo no sé, a ver, ¿puedo preguntar algo ahorita que estás Claro, a poniéndote Gabriel ahí? de preferencia. Porque yo alguna vez leí que habían abierto como, no me acuerdo si algún, ya sabes, como algún sarcófago de Egipto y habían encontrado miel en perfectas condiciones que Milenaria. y, ajá, que era Miel milenaria. Mielenaria le llamaban. Milenaria, la miel. Entonces, no sé, desde ahí me quedé con la idea de que la miel no se echa a perder, Ya. pero no lo sé. Ese dato no sé, ¿tú sabes de la Según yo, sí. milenaria? Sí, o sea, bueno, te advertí que no era experto en miel, pero según yo es de los únicos o el único alimento que no se echa a perder y es por la sal, o sea, la alta concentración de azúcares y glucosa y que no permite que se reproduzcan las bacterias y los hongos. Sí. O sea, si no se quieren echar a perder, sean muy dulces. Ya a veces cuestionaba esto así, ¿no? Como decía, bueno, si hay miel, que hemos platicado aquí, nada más les hago un guiño a quienes sí lo escucharon y si no, pues para que lo busquen luego. Si hemos platicado aquí de la miel del Himalaya, ¿no? La miel loca, la miel con propiedades psicoactivas muy poderosas, psicodélicas, y que eso es porque las plantas que consumen estas abejas gigantes de los Himalayas tienen altas dosis o concentración de DMT. Y nada más al hacer la miel se concentra aún más, ¿no? Y bueno, si hay una miel que te puede trastocar la conciencia, bueno, que no haya una que te ayude como a desinflamarte de la garganta, Más le valía ¿no? unas por otras, ¿no? O sea, tiene que ver mucho pues con las plantas que consumen Sí. las abejas, Sí. ¿no? Sí, y ahí es el tema de las meliponas, que es muy sorprendente. Sobre todo la Shunankab, que es la que conocen como abeja maya, que es la más estudiada de todas. Ujú. Creo que sobre todo los alemanes son los que la estudian mucho, no sé por qué.
Y sí, o sea, ves la lista de cosas que ya están demostradas, ¿no? Es una cosa impresionante. Sí. O sea, lo usan hasta para cataratas en los ojos, ¿En serio? cicatrización, o sea, te echas gotitas en los ojos, ¿no? Órale. Cicatrización, cuestiones de gastritis. O sea, sí, la lista es así, es una locura. Y tiene que ver con eso, con que visitan plantas pues, nativas con propiedades medicinales. Claro. Y además son muy especiales con el tema de los pesticidas. O sea, si hay tantito No pesticida, van. no le entran, ¿no? Ándale. Ajá. Muy sensible. Algo que no pasa con las apis, esas son más, De más, guerra- más guerra- guerreras. guerreras. Ajá. No le tienen miedo a Sí, nada. Exacto. Órale, y claro, pues sí, si ustedes la herbolaria, ¿no? O sea, o de dónde vienen muchas de nuestras medicinas, pues de sustancias que vienen de las plantas. Y pues claramente que hay plantas con capacidades medicinales. O sea, el marihuanol se te quedó muy corto, ¿eh? Sí, ¿Te no, podrías ya vi. poner marihuanol para las cataratas? No lo intentaría. Yo te voy a decir que hace poco pues en la región de Puebla, cerca de Cuetzalan, Ujú. compré una miel, o sea, tienen un meliponario y pues nos la vendieron. Entonces yo les pregunté cómo la consumían ellos. Entonces me dijeron, no, pues esta solo la tomamos cuando nos arde la garganta o cuando sentimos. Y entonces dije, bueno. Y fíjate que tiene un sabor fuertísimo, sabe como aceituna, o bueno, eso es lo que yo lo compararía, es como sabor como aceitunado. Le vas agarrando gusto, pero las primeras veces es muy fuerte y te comes una cucharada de eso y como que ya sabes, te genera esta cara que ustedes no están viendo. Pero, o sea, te tuerce la cara porque es muy, muy, muy fuerte. Pero cambia mucho, ¿eh? También Seguramente. de especie en Sí. especie y de región en región. O sea, Sí. por ejemplo, la de Puebla, normalmente, no sé si lo vieron, pero las tienen en vasijas de barro. Sí, exacto. Ya también empiezan a usar cajas de madera, pero Sí. normalmente la forma tradicional, que son las vasijas de barro, pues la forma en la que trabajan no es, no es tan fácil cosechar la miel y eso hace que se fermente. Ah, eso también. le da un Entonces tiene sabor como, diferente. ajá, y además la concentración de azúcar es mucho más baja que la de apis Ya. y entonces la fermentación es más rápida. Ah, mira, eso está interesante. Entonces también depende cómo las cultives. Pero bueno, entonces digamos, para resolver la cuestión, sí puede tener propiedades medicinales. Habrá que ver cuál están tomando, ¿no? Y para qué qué puede plantas. funcionar Ah. o no. Pero digamos que ahí hay un guiño. Y creo que, si mal lo recuerdo, en tu proyecto Refugio usan este eslogan de pues las meliponas más allá de la miel, ¿no? Y entonces creo que ese puede ser un buen eje para que vayamos más allá de la miel. Sí. Justo ahorita estaba pensando en sí, casi siempre solo se habla de la miel, pero tú ahorita hablabas del propóleo también, ¿no? Que es algo que casi, por ejemplo, en la meliponicultura casi no hay producción de propóleo. Y es en cuestiones medicinales es también una maravilla. ¿Qué es exactamente para quien esté escuchando? El propóleo, es que además, justo lo que les iba a decir ahorita, que lo interesante es que no solo, o sea, el tema de la miel no solo es la recolección del polen y el néctar, sino que también recolectan resinas y como distintas cosas Claro. para hacer el cerumen, que es como la cera, pero que tiene más cosas, que eso también afecta en las propiedades de la miel, ¿no? O sea, que es donde está contenida, ¿no? El propóleo, según entiendo, es una cosa que utilizan para sellar la colmena, o sea, como para que no entre ningún otro bichito, pero entonces tiene también muchas propiedades. Eso es silicona. Exacto. Pero tiene muchas propiedades justo para que no entre algún bicho, alguna enfermedad. Y es como que lo meten ahí de barrito para sellar. Pero es una barrera, ¿no? Porque Exacto. tú imagínate un panal, puta, ¿para cuántos otros bichos no debe ser apetitosísimo, Exacto. ¿no? Un tesorito. Totalmente. Sí. Es digamos, es un reservorio de azúcares ahí, al alcance de... Ok. Bueno, antes, para no abrir, en el siguiente bloque ya nos los vamos a llevar más, si quieren, a la polinización y estas cosas más allá de la miel, y nos platicas de refugio. Pero antes de eso, nada más una pregunta breve, por la mitad del programa la pregunta debe ser sencilla. Claudio, gente de afuera, ¿cuánto vive una abeja? ¿Cuánto vive una abeja? Cuéntanos en @coteriar, @claudífonos. Vamos y venimos, no le cambien. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida a este masaje cerebral
meliponas, de meliponicultura. Ándale, si lo pude decir. Muy bien. Estamos hablando con Gabriel Calvillo y nos quedamos con una duda al aire, que era, ¿cuánto vive una abeja? ¿Cuánto vive una abeja? Claudio, te escuchamos. ¿No depende de la especie? Ah, bueno, sí, claro. Sí, pero ¿no? estamos hablando promedio. ¿Pero un promedio? Sí. O sea, Claro, va a haber ¿cuántas especies de abejas hay? Pues está por arriba de los 100,000 Ujú. a nivel mundial, ¿no? Madre santa. Entonces, 30,000. ¿30,000? 20,000. 20,000. Ah, 20,000. Ah, mira. 20,000. El minóptera, claro. El minóptera es un grupote, pero abejas son 20,000. Más de 20,000, sí. Vamos a decir más de 20,000. ¿Y meliponas? Sí, como es buena idea eso, como para dar un contexto. En México, por ejemplo, en México hay 2,000 Sí. abejas, En general. más o menos, Ujú. y hay como 46 meliponas. Ándale. Meliponini. Meliponini. Meliponinos les dicen Ok. en realidad. Y muchas de las otras son abejas solitarias, ¿verdad? La mayoría. No, o sea, 90% más nos o menos. cambian todo nuestro paradigma, es lo que decíamos hace rato, como del imaginario cultural de lo que hace una abeja. O Sí, sea, a mí por eso me gusta hablar mucho de las abejas solitarias. sí, que esas que anidan en el piso y no hacen miel o qué. Hay todo el mundo. O sea, sí, imagínate, si hay 20,000 especies de abejas y 90% son solitarias. Sí, ya es así como... Pero sí, creo que 70% más o menos de las solitarias anidan en el suelo, hacen túneles en el suelo. Pero como hay de todo, hay unas que pueden perforar madera, Ujú. hay otras que usan pedacitos de hojas para construir sus nidos. Pero digamos que lo que las caracteriza es que justo no forman colmenas, no producen miel, no tienen reina. O sea, todas esas cosas que solemos asociar que con las pensamos, abejas. sí. O sea, que tiene reina, que producen miel, que pican, que De hecho, es son lo agresivas. inusual. Es Es como- la Exacto. menos. Sí. Exacto. Es lo que decíamos con las mariposas, típico ejemplo, ¿no? Que 90% de las mariposas son nocturnas. Y en nuestro imaginario ahí tenemos una mariposa diurna, colorida, ¿no? solo las de día. Ajá. Y esa es Pero bueno, ¿cuánto vive una abeja? ¿Cuánto vive una abeja? Vamos a quedarnos en las abejas inusuales, que son las que tenemos contacto. Las abejas, digamos que sí hacen colmena Ujú. y que sí hacen un grupo social. Yo digo que viven 3 meses. Hoy te faltó decir lo más importante. No, no ¿Qué? sé. O sea, que hay diferente, como tienen un orden neusocial, digamos, de diversión. O sea, no de solo es de labores. especie, sino además Exacto. qué tarea tiene. No, hombre, pues es que imagínate cuánto vive una abeja reina. Ah, claro. Es como lo que pasaba con la mariposa Matusalén, Ajá. ¿no? Que había una que con las hormigas. ¿no? que vivía más que las demás. Sí. Ah. Pero bueno, 3 meses no está mal, ¿eh? 3 meses ¿No? es un buen, o sea, creo que estás... A mí 3 veces se me van así, ¿eh? No, bueno, Toda una vida. ¿no? sin duda alguna, pero sí, yo encuentro por ahí que hay como promedio entre 6 semanas, ¿no? 6 semanas hasta 3 meses, va a depender mucho de su labor en la colmena, de la época que nazca, porque creo que no es lo mismo en primavera que en otras épocas, y de la especie, pero por ahí. Ujú. ¿Y la reina? La reina sí tiene que ya meterle unos añitos, ¿no? Claro, obviamente. Unos- por 10, unos ¿no? cuantos. Por 10. No sé, ¿cuánto? Sí, ¿4 años? 3, 4 años. Ok. Y las meliponas también tienen reina, ¿no? O sea, sí tienen una organización Sí, similar sí, sí. A la apis. Es un poco diferente, pero sí, o sea, si hay una reina, creo que la diferencia es que las apis tienen como los zánganos, ¿no? O sea, como Sí. que están divididos y creo que, no estoy seguro, pero creo que desde que nacen, Ya los casi están- ya tienen sí, su... sí. su Son como chamba, en ¿no? Japón, como japoneses, ¿no? Y las meliponas más bien es dependiendo la edad. Ah. O sea, sí, cuando son jóvenes trabajan adentro de la colmena, creo que empiezan a crecer y empiezan a producir cera. Ya más grandes empiezan a recolectar Ah, qué chido. polen y néctar. Pero sí, también, y ahí sí siempre me cuesta porque además cambia de especie en especie, pero hay tienen princesas también, entonces hay todo un... Qué cool. Ahí cuando se va a morir la reina aparecen las princesas y es todo un qué show. loco, güey. Ajá. Por si no, si no hemos logrado todavía ya cautivarles con las meliponas, pero ahí vamos, ¿no? Que estábamos platicando ahorita fuera del aire que claro que depende de las especies, pues tienen diferente producción de propóleo o de miel. Y ahorita hay una especie de revalorización, ¿no? De las meliponas, puede ser. O Sí. yo encuentro porque... Sí, definitivamente sí ahí empieza a haber un montón de interés, proyectos, pues como nosotros, ¿no? Que desde acá de la ciudad Ujú. nos jaló eso y empezamos a involucrarnos.
Pero también está pasando lo que te decía ahorita fuera del aire, que es que empieza a haber demasiado interés sobre una especie en particular, ¿no? sí. Y entonces empieza a pasar lo mismo que pasa con la abeja europea, pero a una escala más chiquita, ¿no? Sí. Y entonces todos los esfuerzos van por esa especie y además solo para producir miel. Es que Ah, es la como- utilidad, las utilidades, Sí. ¿no? Utilitario. Sí, ahorita, la semana pasada platicaba con Rodrigo Navarro, que es un meliponicultor un buenazo que está ahí cerca de Mérida, y él me decía que le sorprende que más del 70% de la gente que se le acerca para un proyecto de meliponicultura Va por la misma. va por la lana, ¿no? Ni siquiera la miel, la lana, ¿no? Así. Y que le piden así de que, a ver, ya hasta quiero ver cuánto mi retorno. No, así como... Órale. sí. Cámara. Oye, pero bueno, esperemos que se diversifique un poco porque hay algunas especies que generan más propóleo Exacto. y diversas propiedades, ¿no? Ustedes, Refugio, cuéntanos un poco qué hace Refugio, porque no, para quien no sepa. Sí, pues bueno, Refugio es un estudio de diseño que justo nace bajo esta, digamos, como exploración de cómo el diseño nos puede ayudar a mejorar nuestra relación con otras especies, ¿no? Sobre todo con polinizadores. Y trabajamos desde el diseño, bueno, yo soy diseñador industrial, pero también trabajamos diseño gráfico, estamos entrándole al mundo del paisajismo y cómo todas estas disciplinas o prácticas del diseño nos pueden ayudar a crear conexiones más saludables con la naturaleza y digamos como abrir la posibilidad de que más gente se pueda involucrar en la conservación de polinizadores nativos, ¿no? Ok. Y hay algo como el diseño interespecie, ¿no? Como colaborar con... Sí, pues es como una de las cosas que andamos explorando, ¿no? Que es justo, pues sobre todo en el diseño industrial está esta idea de que, no sé, se habla mucho del human-centered design, el diseño centrado en el usuario o en el humano. Ujú. Y justo cuando empezó el proyecto, que en realidad fue una cosa muy experimental hace 5 o 6 años, como que planteamos qué pasa si el usuario es la abeja, ¿no? O sea, como que... ya, darle el giro a... Exacto, como que el diseño está centrado en el bienestar de la abeja y de ahí como que empezaron a detonar muchas cosas. Y justo uno de los últimos proyectos que estuvimos trabajando el año pasado era construir pequeñas estructuras de cera que se integran en las colmenas y las abejas las modifican. Entonces sí se vuelve como esta colaboración donde vemos qué hacen, Está chido. a partir de eso pues rediseñar. Ajá. A veces pues lo desechan así tal cual, es como, güey, está chido tu desmadre, pero voy a usar la cera para otra cosa. No tienes idea, Sí, ¿no? sí, sí. Nosotros. Sí. Órale, qué buena onda. Y bueno, ahora para en el último bloque, ya en el ocaso, meternos como al rollo pues de la conservación y de cómo las abejas nativas pues realmente son las polinizadoras de muchas plantas y obviamente al suplantarlas o directamente desplazarlas por las abejas europeas, hay muchas plantas que se ven, ¿no? Que van cayendo como una especie de cascada. Entonces retomarlas como parte del del diseño regenerativo, ¿no? Pero para no perder la costumbre, última pregunta, don Claudio. Diga. No nos hemos preguntado siquiera. ¿Las meliponas pican? ¿Pican o no pican? Y para que tenga así su jiribilla, en el caso de las abejas que pican europeas, que conoces más, ¿cuál es la dosis letal? ¿Cuántas abejas te tienen que picar para que te Para llegar metas al chiclocentro? Exacto, en serios problemas y llegar a ese chiclocentro de la existencia. ¿Ustedes qué opinan allá afuera? ¿Cuántas les han picado ustedes en su experiencia? @cotareart, @claudífonos, #masacre cerebral. Vamos y volvemos. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Estamos de vuelta en el último bloque del masaje cerebral que este día ha versado sobre abejas meliponas y que nos está acompañando de la manita Gabriel para ponernos en sintonía, en contexto alrededor de este bicho. De este bicho que me pregunta Andrés Cota antes del corte Uh-huh. que si las abejas meliponas pican Ajá. o no pican. Uh-huh.
Las abejas son como el chile del elote, del que pique y del que no pique. Y entonces, según yo, porque decías que hace ratito ya habíamos platicado en otro programa que es el menor de los casos, la abeja que pica, diría que la melipona no pica. Ok, o sea, no tiene aguijón. No tiene aguijón. ¿Qué opinas tú de eso? No, pues sí. O sea, bueno, creo que el término científico es aguijón atrofiado. Ah, mira. O sea, que alguna vez tuvieron aguijón, pero Ya. no lo usan. Ajá. Y en general son así las más Son buena alivianadas. onda. Hay ¿no? unas que sí son agresivas y muerden, Muerden. pero pues no tienen nada que ver. O sea, no Ok. te inyectan No un tienen veneno. veneno. Ajá. Bueno, Ok. y en la toxicidad, digamos, en las que sí fíjate, pican. las europeas, o sea, las industrializamos, ¿no? Ajá. Desplazamos otras especies y además pican, y además tienen veneno, ¿no? Ajá. O sea, Son malas. Oye, no, pero no es cierto. Van a empezar. Y yo tengo una duda, porque yo recuerdo de chavito que existía el concepto abeja africana y que todo el mundo Sí. le tuviera miedo. africanizada. Sí, sí. Sí. Cuéntame, explíquenme, ¿qué con las abejas africanas? O sea, esas sí picaban, porque picaban y era, Sí, y era sí, peligroso. eran bravas. Muy pegriloso. Es una historia muy loca esa, Ajá. porque digo, así rápido, porque nos podríamos ir 20 minutos con ese tema, pero según yo, salen de un medio experimento que hace un brasileño que quería combinar a las apis mellifera, que son muy productivas, con una especie africana que era mucho más resistente, ¿no? Ujú. Y no se sabe bien, pero se dice que se le escaparon. Como el Ajá. chupacabras. Y eso creo que fue en los... 90. 60, mucho 70. antes. Ajá. Y llegan a México en los finales de los 80. Fueron migrando, ¿no? Fueron migrando. Y en México agarraron Parejo. sí, Claro. sí, se ¿Te acuerdas que ponían trampas en las escuelas claro. en unas cajas azules? Sí, sí, ¿no? sí. Y Esas que- eran y- para y había abeja ese- africana. Y había miedo, ¿no? Había Ajá. miedo. Si llegaba la colmena Sí, 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 africanizada, sí, sí. Ajá. porque parte de lo que tenían de agresividad es que te atacaban todas, ¿no? O sea, no te decían aguaba. Si ustedes han tenido la mala fortuna de estar caminando en el campo y perturbar un panal, ¿no? No es recomendable nunca, sabrán lo que es la furia invertebrada, ¿no? Pero usualmente cuando no perturbaste el panal, pues te van picando poco a poco, como advertencia, pero digamos que sí pisaste el panal. ¿Cuántas te tienen que picar para estar en problemas? Yo recordando a Macula Culkin. a Macaulay Culkin, él era alérgico, ¿no? De entrada. Sí, ese es un buen punto. O sea, si eres alérgico, si eres pues ya- alérgico, pues incluso 3 te pueden matar, ¿Ah, ¿no? sí? Depende de qué tan alérgico porque a él sí seas. se lo- Hasta una, según Hasta yo. una podría ¿La ser. neta? Es que Madre depende, santa. pero esa es tu reacción, te matas reacción. tú. Ajá. No te mató la abeja, o sea, te Ah. matas tú mismo, ¿no? Tus propias defensas. Con Wild te matan, tu fuego cruzado. Pero digamos que no eres... no eres Macaulay no Culkin. eres Macaulay Culkin, aunque siempre quisiste ser. Sí, yo siempre quise ser un niño rubio. Y que me dejaran solo en Navidad, ¿no? Para poner trampas de tarántulas a los ladrones. Bueno, y no eres entonces alérgico, eres una persona sana, digamos, no vamos a pensar eso, en la flor de tu edad. Ajá. ¿Cuántas abejas? Yo voy a decir que 500 abejas. Ay, lo leíste aquí. De No, no lo estoy leyendo. O sea, sí, fíjate, dicen, ¿Le ¿no? pegué? Todo Mira. esto son Oye, dame promedios, una, pero o sea. 25 abejas puedes Ajá. resistir sin mayor molestia. Bueno, sí te va a Sí, doler, está pero horrendo. Mucha Vein- molestia. Sí, una es una chinga. 25 piquetes los aguantas. A partir de 50 piquetes, sí, ya estamos hablando de... Ajá. Ya empieza te da- a haber un efecto de tóxico a nivel de piel, ¿no? da o calentura. muscular. Ok. No, seguro te va a dar calentura. Ajá. Te picaban 50 abejas, ¿no? Sí, Porque también, bueno, te has de angustiar bastante, ¿no? Alteraciones, pues ya en la coagulación y de ahí para arriba, hasta que llegas al fallo renal y al fallo del sistema nervioso. No es que sea, no está bien cuantificado, o si yo les doy aquí datos de la toxicidad del veneno en sí, pero digamos, en estimaciones médicas, a partir de 100 piquetes en un niño puede ser letal, y en adultos 500. Ahora, 500 piquetes de abeja, bueno, es casi que si te muerden 500 hormigas, a lo mejor también te mueres, Pues ¿no? probable. Ajá. Si te tomas 500 vasos de agua seguidos, a lo mejor también te mueres. Algo hiciste mal, ¿no? Sí, Se te sí. picaron 500 veces. Algo hiciste mal. Pero bueno, ya trayéndolo de vuelta para este caso, lo que queda, pensemos un poco en esto de los jardines y de las meliponas como agente de polinización, ¿no?
Sí, no, que en realidad eso hace ratito no lo mencioné, ¿no? Hablé de propóleos y todas estas cosas. Ajá. Pero finalmente lo más importante cuando se habla de abejas, meliponas, de cualquier tipo de abeja, pues es el tema de la polinización. Sobre todo de abejas nativas, porque ahí es donde como que se pone más complejo el asunto y hay mucha controversia científica. Okay. Pero sí hay muchos estudios que dicen que están demostrando que el Apis mellifera, a pesar de que puede visitar muchísimas flores, Ajá. no necesariamente la está polinizando. Ah. Y eso es por las relaciones ya súper complejas Claro, de especies que interacción. llevan coevolucionando Ujú. miles o millones de años, ¿no? Que si no entra por este lugar o que si no tiene la vibración de las alas necesaria para Claro. que suelte el polen. O sea, ya son cosas muy complejas. Ajá. Y eso es en realidad lo más importante y ahí es donde también entra el tema de los jardines y de las plantas nativas, ¿no? Y del diseño paisajístico. Mm. Que Claro. sí. Pues digo, y además ahí no es mayor hilo negro. O sea, la abeja, como dices tú, con la que coevoluciona una planta, pues probablemente va a ser su polinizadora Exacto. más, digo, más eficaz, ¿no? Hay un montón de orquídeas y un montón de plantas que solo se polinizan por abejas nativas, ¿no? Sí, muchísimas. De hecho, justo están las abejas de las orquídeas, los euglosinos, que son Euglosinos. una maravilla. Ajá. Son unas abejotas verdes metálico con unas lenguas así larguísimas, que justo son de las pocas que polinizan las orquídeas. Y es muy loco porque la mayoría de orquídeas no producen néctar. Entonces como que hay otras estrategias para atraerlas. Órale. Y hay unas cosas ya súper súper locas donde las abejas van recolectando aromas o sea, las abejas macho van recolectando aromas de las orquídeas y ahí van polinizando y la recolección de aromas es para ligarse a la abejita. Qué padre. Se van a perfumar. Exacto, y creo que hacen una mezcla de 50 distintas especies, unas cosas así Ya, impresionantes. oye, eso sí es El perfume versión melipona. en efecto. No, esa no es melipona. Esa no es No es melipona. Este es de la euglosinos. Euglosinos, de las Estoy orquídeas. aprendiendo un montón de palabras que nunca voy a volver a usar. No, pero qué sofisticadas cosas, ¿no? De interacción. Oye, y bueno, sí, es que está la situación, obviamente, que se podrán imaginar, del monocultivo como el enemigo número 1 de la biodiversidad, porque además lo que sucede es que ese monocultivo, pues, ahuyenta no solo abejas, pero a los polinizadores nativos, ¿no? Porque pues, se vuelve un lugar estéril casi, ¿no? Y entonces por eso tenemos que estar llevando Apis mellifera en camiones, ¿no? Que además lo que decías, son más tolerantes a los plaguicidas y bueno, se va haciendo un mundo industrial, ¿no? Totalmente. Pero bueno, no se requiere mayor imaginación para pensar cómo eso va desplazando. Y entonces se van las abejas nativas, que entonces ya no polinizan las plantas que rodean al monocultivo, ergo esas plantas mueren y ergo aumenta el nivel del monocultivo, ¿no? Es que creo que es lo que se ha repetido por aquí y por allá. ¿Qué dirías que tendría que tener un jardín si uno tiene un jardín, digamos, acceso? Pues sí, plantas florales nativas, ¿no? Es lo más importante y tiene que ver también con lo que dices de los monocultivos. O sea, yo diría, si alguien se quiere involucrar en conservación de abejas, las formas más fáciles es plantar flores nativas en el balcón, en donde sea, o cuestionarse bien de dónde viene la comida que estás consumiendo, ¿no? Que tiene que ver con lo que dices. O sea, ya necesitamos que tenga un sello de melipona, ¿no? Es como... abeja nativa friendly. Oye, si tú ya tu abeja favorita va a ser el euglosino, ¿cuál es tu abeja favorita? No sé si tengo una abeja favorita. La eulosina suena chida porque le hace la perfumada, pero la melipona me está cayendo muy bien. Okay. La estoy queriendo mucho. Me gusta que parezcan moscas. Oye, Tiene ¿y algo chido hay también. ya nada más así como ¿hay meliponas como en la Ciudad de México? No. No hay abejas No, nativas no. de la Ciudad de México. Nativas sí, sí hay, pero solitarias. de las solitarias. Solitarias. Son esas que luego también parecen abejorro, pero en realidad es una abeja. Exacto. También hay abejorros. Los También abejorros hay abejorros. son parte de las abejas. Son parte de las... Y los abejorros son abejas solitarias, básicamente, ¿no? No, eso sí forman colmenas, ¿Los pero abejorros? son temporales. Ah. Duran un año las colmenas. Es que a mí me visitan ahí en el edificio, veo muchos abejorros, pero usualmente los veo solitos. Bueno, hay unos que sí, que les dicen abejorros, pero son abejas De madera. solitarias. Puede ser Pueden ser las carpinteras. Ya, yo creo que son de esas, Exacto. porque viven ahí como en
Sí. En las vigas. Esas son las carpinteras. Son buena onda, ¿eh? Son chidas. Sí. Oigan, bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Ahí consuman su melipona, ¿no? Ya sabiendo que hay algunas que tienen propiedades medicinales. Cuéntenos qué meliponas consumen en su región y qué propiedades tienen para empezar a hacer esta especie de listado que nos interesa mucho. Y no sé, Claudio. Y si pueden decir estas 3 palabras al hilo, en un video les vamos a dar un bote de miel melipona. Si pueden decir meliponicultura escaptatrigona euglosinos. Ajá, así. Repetido y para adelante y para atrás. 3 veces. Okay, Entonces seguidos lo más rápido. Si lo haga más rápido, se lleva su bote. Grábense y mándenoslo. Gabriel, muchísimas gracias por haber venido hoy al masaje cerebral. Gracias a ustedes, un gusto. Y pues nada, nos escuchamos en la próxima emisión del masaje cerebral. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor.